Hay dos grandes verdades aquí. Jack de la Madalena es el mayor desafío que ha enfrentado Islam Makhachev. Y esta es la pelea más importante del año. Pero también hay algo más. Esta es una historia de venganza. La tercera parte de la trilogía entre los surferos australianos y los guerreros de las montañas de Dagestán. Jack de la Madalena no pelea solo por el oro. Pelea para borrar la humillación de su compatriota, Alexander Volkanovski, que perdió contra la secta de Khabib Nurmagomedov. Y detrás de este campamento hay otro personaje bastante conocido, Craig Jones, el genio rebelde del Jiu-Jitsu, que entrenó a Volkanovski para sobrevivir a Islam Makhachev y fracasó. Pero Craig Jones es un tipo que lo tiene clarísimo. Es un hombre con una misión: destruir a los luchadores rusos y reírse del sambo de Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev. Igual que Aníbal juró a su padre usar el fuego y el hierro para destruir el destino de Roma, Craig Jones ha jurado usar el Jiu-Jitsu para destruir completamente a Dagestán. Y ha elegido a Jack de la Madalena como su arma definitiva. Y yo creo que eso lo hace realmente un enemigo muy peligroso. Y Khabib y Islam lo saben perfectamente. Se juega mucho en esta pelea. Dana White les ha obligado a renunciar a su legado, el cinturón del peso ligero de la UFC, el símbolo completo de su dominio en las artes marciales mismas. Así que no hay ninguna red de seguridad. Si caen ante Jack de la Madalena, van a perder toda el aura y la reputación que han construido a lo largo de los últimos 10 años, porque ya no van a tener ni un solo campeón en la UFC. Es todo o nada. Pero como se suele decir, el que no arriesga no gana. Y yo creo que también hay que respetarlo. Islam Makhachev le está echando muchísimas pelotas. No como el mejor de todos los tiempos, Khabib Nurmagomedov, que se retiró después de 3 peleas contra puros strikers. El tipo está subiendo de división para conseguir un segundo cinturón. Y eso implica asumir muchísimos riesgos. Y Makhachev ya vive como si la pelea la tuviera ganada. Está haciendo planes de futuro sobre pelear con Topuria en la Casa Blanca, conocer a Donald Trump y luego volver a Dagestán para llenar su granja de ovejas con los millones que gane después de aplastarle a Topuria. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Jack de la Madalena no es un tipo cualquiera. Es un rival muy peligroso y muy motivado. Y su campamento está llenísimo de gente que le tiene unas ganas loquísimas a Islam Makhachev y a Khabib. Gente que odia el dominio dagestaní en las artes marciales y que tienen sueños húmedos con ver el imperio de Khabib desmoronarse completamente. Y al frente de esa cruzada está Craig Jones, que está deseando pisotear el aura de invencibilidad que han construido Islam y Khabib a lo largo de los años, y hacerse con esa medalla para presumir de ello. Y Jack también hay que decir que tiene mucho a su favor, porque viene de ganarle a alguien que también era del Team Khabib, que había entrenado con Islam Makhachev, Belal Muhammad, el rey de los abrazos, o sea, el anterior campeón. Belal, que es amigo de Khabib y de Islam. Bueno, quizás de Islam no tanto, porque, seamos sinceros, yo creo que Islam estaba deseando apuñalar a Belal por la espalda, porque Belal Muhammad le estaba arruinando completamente el plan que tenía Islam de subir al peso welter. Con todo ese discurso de somos hermanos musulmanes, paz y amor, aquí no peleamos entre nosotros. Y yo creo que Islam eso se la pelaba, que estaba rezando completamente para que Belal perdiera la pelea y que Khabib dejara de protegerlo, y así poder subir tranquilamente al peso welter y conseguir el segundo cinturón. Y bueno, Jack de la Madalena le hizo el trabajo sucio, así que yo creo que Islam en ese aspecto está muy contento con el australiano. Pero a ver, también hay que ser sinceros. Aquí todos esperábamos que Belal atropellara completamente a Jack de la Madalena, incluido yo, a base de derribos, presión y control en el piso. Sobre todo después de ver cómo Gilbert Burns había arrastrado a Jack de la Madalena por el piso de una forma completamente humillante en su pelea anterior. Jack de la Madalena simplemente parecía que tenía un cero completo en defensa de derribos, y era como bastante lógico pensar que Belal le iba a pasar por encima. Pero el australiano volvió a sorprender, aunque sinceramente, a mí lo que más me sorprendió de esa pelea fue la estrategia estúpida de Belal Muhammad, porque antes del combate Belal dijo que iba a boxear con Jack de la Madalena, que lo iba a noquear, y parece que lo dijo en serio. Yo no tengo muy claro si estaba lesionado de las rodillas, de la cabeza o de las dos cosas a la vez, y por eso no quería luchar. Pero el tipo cumplió completamente. Salió a intercambiar manos con uno de los mejores strikers del planeta. No intentó ni un solo derribo hasta finales del tercer asalto. Y para entonces, pues, ya había perdido la pelea prácticamente. Por lo menos ante los jueces. Solo le quedaba hacer un puñetero milagro. Tenía que finalizar la pelea. Y a ver, siendo realistas, para un tipo que tiene como 28 peleas y de esas solo hay 2 finalizaciones,
Era como empujar un gorrino por un barranco y que echara a volar, o sea, era prácticamente imposible que finalizara. Así que por ese lado, no sé hasta qué punto tomarme en serio la victoria de Jack de la Madalena sobre Belal Muhammad. Pero le ganó, así que no hay mucho más que decir por ese lado. Pero Islam Makhachev no es Belal Muhammad, es un tipo de monstruo mucho más peligroso. Y estoy tan seguro de eso porque el mayor miedo de Belal Muhammad cuando era campeón no era perder el cinturón contra alguien de su propio peso, era escuchar a Islam Makhachev decir que quería subir de división. Los dos fueron durante un tiempo compañeros de entrenamiento en Dagestán, bajo la mirada de Khabib. Se conocen perfectamente, han entrenado juntos, seguro saben sus debilidades y sus fortalezas. Yo creo que Belal lo sabe perfectamente. Si Islam subía de división, le sacaba el cinturón de una sin ningún problema. Hablemos de la pelea. Makhachev yo creo que tiene un gran problema de cara a enfrentar al australiano y es la presión. Islam es un tipo que domina y gana peleas cuando consigue acorralar a su rival contra la verja, en el clinch, cuando están abrazaditos. Ahí se siente como en casa. Su rival no tiene espacio para escapar ni para hacer scrambles. Islam ahí es una montaña imposible de mover. Y eso se vio muy bien en la pelea contra Poirier. Le obligaba a retroceder contra la verja a base de bombazos. Y luego se le tiraba encima como si fuera un oso. Y casi siempre conseguía el derribo. Justo en esa posición. Pero cuando Poirier vendía cara a su piel y se ponía a pelear en medio del octágono y no cedía ni un solo paso, ahí las cosas se le complicaban mucho a Makhachev. Y esa yo creo que es la gran duda. ¿Puede mantener Islam Makhachev la presión en el striking contra Jack de la Madalena? Y yo creo que la respuesta obvia sería no. El australiano tiene un juego de pies mucho más pulido y un mejor boxeo. No es como Dustin Poirier, que es un peleador mucho más estático, que apenas se mueve y que retrocede prácticamente en línea recta. Por lo que yo creo que en ese aspecto, el plan de derribos se le puede complicar bastante a Islam Makhachev. Y yo, personalmente, todavía no puedo olvidar la burrada que se marcó Islam cuando enfrentó a Moni Moicano. Y estuvo a punto de hacerle un knockdown. Aún a día de hoy no sé qué demonios estaba intentando Makhachev. Lo cual, no sé, me genera ciertas dudas sobre su capacidad para presionar y recortar la distancia. A ver, si dejamos de lado la excepción de Moicano, hay que reconocer que Islam Makhachev ha tenido éxito en striking contra todos sus rivales. Volkanovski, Oliveira, Poirier, todos eran grandes strikers que además tenían más alcance de brazo que Makhachev. Y aún así, ninguno logró dominarlo de pie. Islam Makhachev tiene muy buen movimiento de cabeza, no se parece realmente nada a Belal Muhammad. Belal Muhammad es un kamikaze, entra como un puñetero toro y come un montón de golpes para acorralar a Jack de la Madalena. Islam es un tipo que sabe esquivar, deslizarse entre los golpes, retroceder y contraatacar. O sea, el tipo le ganó en boxeo a Charles Oliveira y a Poirier. Pero, seamos serios, Jack de la Madalena tiene una de las peores defensas de derribo de toda la UFC. Es el campeón con peor defensa de derribos, pero de lejísimos. Es de esos tipos que los tocan y se caen dando volteretas para los lados. El tipo es tan malo defendiendo derribos que a la UFC le da vergüenza publicar sus estadísticas de defensa. Y habiendo visto un montón de peleas suyas, sinceramente no creo que su defensa de derribos esté por encima del 50%. Al principio de su carrera en la UFC, de la Madalena tenía una guardia alta de boxeo que le complicaba muchísimo defender los derribos. Y esa postura pues lo hacía un blanco fácil para cualquier luchador medianamente decente. Es cierto que contra Belal Muhammad peleó con una guardia más abierta, más relajada, lo que le permitió una reacción muchísimo mejor. Pero aún así, cuesta muchísimo olvidar que Gilbert Burns lo derribó 7 veces sin ningún tipo de problema. Aquí le pega, por ejemplo, una patada alta y luego lo derriba. Y eso es una táctica que perfectamente podría emplear Islam Makhachev. Entonces, si aquí la pregunta es, ¿cómo un tipo con tan mala defensa de derribos acaba siendo campeón de la UFC? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pues es porque Jack de la Madalena es como un acróbata. O sea, sí, es fácil tirarlo, pero es casi imposible mantenerlo abajo. Sus secretos son los scrambles, esos movimientos caóticos, casi desesperados que parecen espasmos, pero que le dan la oportunidad de volver a ponerse en pie. Y eso es lo que le hace peligroso. No es de esos peleadores cariñosos, como Alex Pereira, que te defienden el derribo, que se quedan así como atascados y sin ninguna intención de matar. Jack defiende, se cae, normalmente se cae, pero se levanta, que es lo importante, y luego contraataca como un puñetero salvaje. Si consigue levantarse antes que su rival y queda por encima, aunque sea un segundo, aprovecha ese momento para clavarle una rodilla y arrancarle la cabeza. Ya lo vimos contra Gilbert Burns. El tipo siempre está esperando su oportunidad. Y eso yo creo que lo hace un problema muy real para Islam Makhachev, que no ha enfrentado a ningún rival que tenga ese tipo de peligro.
No puedes simplemente derribarlo, abrazar las piernas y relajar. Cada intento fallido puede ser un golpe letal. Y a ver, sí es cierto, o sea, la defensa de derribos de Jack se vio mucho mejor contra Belal. Pero fueron derribos simples, single legs, double legs, nada fuera del libro de un luchador ortodoxo. E Islam Makhachev no es ese tipo de peleador. El tipo juega en otra liga. Yo creo que Belal Muhammad es mucho mejor luchador que Islam Makhachev. Pero Islam es, yo creo que uno de los tipos con mejores derribos de la UFC, por encima de Belal Muhammad. Porque tiene una base de lucha completamente diferente. El tipo viene del combat sambo ruso, del judo, y tiene un arsenal de derribos completamente distinto. Derribos desde el clinch, trips, barridos, y eso le permite encontrar takedowns desde posiciones en las que otros ni siquiera lo intentarían. Tiene muchísima más variedad de derribos que Belal Muhammad. Belal es básicamente un luchador ortodoxo. Un buen luchador, no estoy diciendo que no. Pero necesita agarrarte las piernas, controlarte la cadera, y yo creo que eso lo hace muy predecible y fácil de leer. Es exactamente igual que Arman Tsarukyan, el tipo que ahora mismo es el número 1 del peso ligero. El tipo debutó peleando contra Islam Makhachev. ¿Y qué pasó? Islam Makhachev lo derribó 4 veces y Tsarukyan solo consiguió un derribo. ¿Es porque Islam Makhachev es mejor luchador que Tsarukyan? No, yo creo que Tsarukyan es mucho mejor luchador que Islam Makhachev. Pero a nivel de derribos es completamente distinto. Y además, por si fuera poco, Islam también sabe luchar. Tiene un timing increíble. Ya lo vimos cuando consiguió ese double leg increíble contra Alexander Volkanovski. Eso que Alexander Volkanovski es un enano y tenía que agacharse bastante. Y si no consigue un derribo de primeras, Islam Makhachev también sabe encadenar derribos. Lo vimos contra Moicano, que le defendió un double leg, pero Islam lo derribó inmediatamente haciéndole un single leg. Y ya lo que hizo Poirier fue pura fantasía. Poirier le defiende el derribo, pero Islam Makhachev le agarra el pie, lo desequilibra y lo lleva al suelo, como si pesara 30 kilos menos. Si puedo hacerlo eso a Poirier, puedo hacerle cualquier cosa prácticamente a cualquiera. Y por eso para mí no hay comparación posible entre Belal y Islam Makhachev. Cada uno vive en un universo completamente distinto. No pertenecen a la misma galaxia. Jack LaMadeleine y su equipo juran que van a noquear a Islam Makhachev. Pero si Belal pudo sobrevivir a 5 asaltos de puro striking con Jack LaMadeleine, ¿por qué no podría hacerlo Islam Makhachev, que es el rey de libra por libra? Muchos también hablan de que hay una gran diferencia en tamaño y fuerza, que Irak es gigantesco, que Islam se va a ver pequeño, que hay una diferencia de físico sobrehumana, pero yo no lo veo así. Islam era probablemente el tipo más grande del peso ligero. Lo ves junto a Belal y parecen hermanitos. No hay nada, ni una gran diferencia. De hecho, Islam Makhachev es un poco más alto. Quizás Belal sí que es cierto que es un poco más ancho, pero ni Belal, ni Jack LaMadeleine, ni Islam Makhachev son realmente monstruos físicos en peso welter. Aquí el único monstruo real es Shatar Ramonov. Lo que sí que yo creo que va a pasar es que Islam Makhachev va a perder la ventaja de ser un lightweight enorme, que es lo que era. Aquí estará, pues más o menos, igualado en fuerza con Jack. Y eso lo va a cambiar todo. Porque sin ese dominio físico, sin esa superioridad de tamaño, Islam va a tener que apostarlo todo a su técnica y a su estrategia. Y ahí es donde yo creo que realmente vamos a descubrir de lo que está hecho Islam Makhachev, porque esto va a ser cuesta arriba. De pie, pues es una pelea competitiva, pero la balanza se inclina claramente hacia el boxeo de Jack LaMadeleine. Sin embargo, en el suelo, yo creo que ahí es donde le espera el verdadero infierno al australiano. El luchador siempre va a buscar lo mismo, el control y la dominación. Y Craig Jones le enseñó el caos a Jack LaMadeleine. Y esa estrategia funcionó claramente contra Belal Muhammad. Pero aquí hay un gran problema. Belal Muhammad es el tipo más aburrido de la UFC. Y eso es por algo. Porque no tiene sumisiones. Todo su juego se basa en abrazar a su rival. Y esperar a que suene la campana. Que pase el tiempo y que llegue el quinto round. Prioriza el control sobre el riesgo y la seguridad sobre la agresión. Makhachev es completamente diferente. Es un finalizador. El mejor jiu-jitero de la UFC sin discusión, yo creo. Por lo menos ahora mismo. Yo no creo que nadie tenga mejor jiu-jitsu que Islam Makhachev. Viene de aplastar contra el suelo a 3 cinturones negros de BJJ en el peso ligero. Y Makhachev no es de esos que se conforman con quedar por debajo, fumarse un porro a lo Charles Oliveira, jugando desde una guardia abierta, abrazando a su rival y esperando que cometa un error estúpido. No, Makhachev primero domina la posición, te aplasta y cuando siente que estás inmóvil y que ya no puedes escapar, acaba contigo con una puñetera sumisión. Y el caos de los scrambles de Jack LaMadeleine realmente es un arma de doble filo. Te permite escapar de ser controlado en el suelo, pero también te obliga a asumir riesgo. Entre tantas volteretas, giros y transiciones desesperadas, basta realmente un solo segundo, una mala postura
para que te quedes expuesto y que te encaje en una sumisión. Y eso es algo que Belal Muhammad no podía hacer. Pero Islam es otra cosa completamente diferente. Y la sumisión favorita de Islam es el Dark Choke, una llave diseñada justamente para atrapar a los que se intentan levantar descuidadamente y dejan el cuello expuesto. Eso fue lo que le hizo a Moicano. Eso fue lo que le hizo a Poirier. O sea, lleva 2 seguidas. Y de la Madalena, hay que decirlo claramente, sabe defenderse en las sumisiones. Lo vimos contra Gilbert Burns. El tipo realmente lo hizo bien. Pero al final del día, Jack de la Madalena es un striker. Necesita ponerse en pie sí o sí si quiere ganar la pelea. Y lo más irónico de todo es que ya estuvo a punto de perder la cabeza precisamente por un dark choke contra otro hermano dagestaní, Ramazan Emaev o algo así. Aunque al final consiguió escapar de la trampa. Parece casi inevitable que si la pelea dura más de 10 minutos, veamos a Jack de la Madalena luchando para sobrevivir en esta posición. Parece que todo el escenario y los actores se prestan para ello. Y bueno, a ver, viendo todo esto, el inicio del combate va a ser horrible para Islam Makhachev, completamente cuesta arriba. Jack de la Madalena va a empezar muy fuerte. Su alcance superior, su movilidad, su juego de pies, todo eso le va a dar una grandísima ventaja. Y el jab del australiano, como tiene más alcance de brazo, va a marcar la distancia de la pelea. Islam Makhachev no le va a quedar más remedio que recortar la distancia y presionar. Sí o sí, o sea, si quiere hacer daño o llevarlo al suelo no le va a quedar otro remedio. Básicamente esto va a ser como jugar al pira-pira y Jack de la Madalena le va a tocar escapar y a Islam Makhachev andar. Si Islam logra presionar desde el principio y acorralar a Jack de la Madalena contra la verja, aunque no lo lleve al suelo, ya va a tener mucha pelea ganada. Islam tiene que controlar o finalizar a Jack de la Madalena, ya sea en el clinch o en el suelo, porque no va a ganar absolutamente nada intercambiando bombazos con Jack de la Madalena en medio del octágono. No tiene ahí nada que ganar. Y para el australiano el suelo es lava, pero también la verja, o sea, tiene que evitar que Islam Makhachev lo acorrale de cualquier manera. Tiene que mover el culo por todo el octágono. Y si se resbala y se cae o tropieza, pues tiene que tener mucho cuidado de levantarse para no acabar en un dark choke de Islam Makhachev. Y sinceramente, teniendo en cuenta el cardio que ha demostrado Jack de la Madalena hasta ahora en sus peleas, yo no estoy nada seguro de que Islam Makhachev pueda sobrevivir 5 asaltos con el australiano, pero nada seguro, ¿eh? Yo creo que tiene muchísimo mejor cardio que el oso ruso. Pero a ver, si hay que dar una predicción oficial, yo me voy con el rey de libra por libra. Islam Makhachev es la definición más perfecta de las artes marciales mixtas que existe ahora mismo sobre el planeta Tierra. Striking, derribos, sumisiones, control en el clinch. El tipo lo tiene todo, lo hace todo y lo hace todo bien. Y a ver, sí, es cierto, o sea, puede que no tenga las manos de piedra del Poatán ni el boxeo de Jack de la Madalena, pero es el peleador más equilibrado y más peligroso del mundo. Y Jack de la Madalena, ¿qué quieres que te diga? Me sigue generando muchísimas dudas. Sí, tiene un boxeo de élite, pero su defensa de derribos ha sido un drama durante toda su carrera. Hasta hace nada lo tocaban con un dedo y se caía para atrás. Tiene 2 victorias por decisión dividida en sus últimas 4 peleas. Una contra Tom Holland, puto Spider-Man, Kevin Holland, siempre me equivoco con este. Una contra Kevin Holland, que ya ni siquiera está en el top 15 de la división. Y otra decisión dividida contra un luchador ruso que la pilló en corto aviso además. O sea, vino sin prepararse a la pelea y aún así derribó a Jack de la Madalena cuando le dio la gana. Así que a ver, sí, sigo pensando que es una pelea muy difícil para Islam Makhachev, que está subiendo de división y es un novato prácticamente aquí. Pero en cuanto Islam arrastre a Jack de la Madalena al barro y se revuelcan ahí como unos cerdos, va a dar igual lo que Craig Jones le haya enseñado a Jack de la Madalena. Yo creo que Islam Makhachev es el mejor grappler prácticamente de la UFC y que va a acabar encontrándolo en la sumisión, más tarde o más temprano. Así que, bueno, esa es mi predicción oficial. Un inicio muy difícil y muy cuesta arriba para Islam Makhachev, pero que terminará imponiéndose pues, a mitad de la pelea y acabará encontrando una sumisión. Quizás, bueno, hay que decir, pues quizás en el tercer round. Me voy a ir con un tercer round por sumisión para Islam Makhachev. Y bueno, ¿tú qué piensas? ¿Tú eres de esos que creen que Jack de la Madalena va a conseguir un KO? Yo no tengo nada claro que el australiano tenga mucho poder de KO, la verdad. ¿O eres como yo que piensas que Islam Makhachev va a demostrar una vez más, realmente, que está a un nivel completamente distinto? Déjame qué opinas en los comentarios.